ganada, pero él no se da por vencido. Él hace creer de que se está librando una batalla, se está librando una guerra y él todavía puede tener victoria. Cuando ya es una guerra ganada, porque ya mi Jesús pagó todo. Pero somos tú y yo los que tenemos que recordarle a él que la guerra ya fue ganada. Y cada vez que venga contra cada uno de nosotros, va a venir a entregarle la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora a través de cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que no ignoremos sus maquinaciones. Tenemos que saber que esto es hasta que Cristo venga por nosotros, no vayamos con él. Tenemos que tener muros altos de manera tal que nuestra vida no se nos vuelva un problema, sino que más bien nosotros estemos, como dice la palabra, de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Por qué dice que debemos andar de victoria en victoria? Usted no tiene victoria si no tiene una lucha, una competencia, una guerra, una batalla. Es decir, que esa es nuestra genética espiritual. Sin que se nos olvide que nuestro Padre es varón de guerra. Varón de guerra, hijo de perro, perro, hijo de gato, gato, hijo de guerrero. Aprenda a guerrear. Guerrero está en nuestra genética. Así que la vamos a desarrollar. Ok, entonces, ¿quién me dice cómo se llama el título de este mensaje, de esta enseñanza? Batallando con el mundo, la carne y el diablo. Amén, amén y amén. Entonces, la palabra acechanza, como decía en Efesios 6, significa engaño. Entonces, las acechanzas de Satanás son sus estrategias engañosas de ataque. Estrategias engañosas. Ataque. Las contraestrategias de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, Dios no nos dejó a nosotros indefensos. En esa lucha que tienes, no estás indefenso. Tú no estás indefenso. Dios no va a permitir que Satanás se te ponga cara a cara y te va a dejar indefenso. Perdóname. Perdóneme. Dios ya en su palabra ya hizo provisión de todo lo que usted y yo necesitamos como un manual de estrategias para esa guerra espiritual que en estos momentos pueda usted tener o podamos tener más adelante. ¿Sí? Si nosotros somos un poco más sabios, nos adelantaríamos y evitaríamos muchas batallas. ¿Mm? Antes que llegue, nosotros ya estamos haciendo provisión contra eso. Entonces el enemigo dice, hay un dicho que dice, es que no le encuentro la orilla. ¿Usted lo ha escuchado? Es que no consigo cómo penetrar. Todo el tiempo se la pasa con esos muros bien altos, haciendo muros. Como se la pasaba Job, haciendo muros alrededor de su casa, alrededor de su familia. Y la única forma que tuvo Satanás para poderle penetrar la familia de la vida a Job fue pedir permiso. Que si toca una pelea contra tu casa, que tenga que pedir permiso. Y si el padre lo autorizó, es porque el padre sabe que ha puesto en usted y que ha puesto en mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no nos va a dejar indefensos. Él no nos va a dejar indefensos. Fíjense que él sabía que Job no lo iba a maldecir. Es más, él fue el que le buscó la pelea a Satanás. Él le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Él no lo dejó indefenso. Dios no te ha dejado indefenso frente a esa guerra espiritual.
hay un manual de estrategias para esa guerra espiritual. Y ese manual está en la palabra. Ahí se encuentra todo. Cada situación que tengas en tu vida, hay una respuesta en la palabra. Busca. Cuando alguien habla conmigo, yo le pregunto, ¿qué te dijo Dios acerca de esa situación? Bueno, no sé, no. Hablaba con un apóstol que su hija estaba gravemente. Y cuando yo le pregunté al apóstol, ¿qué le dijo Dios acerca de la situación con su hija? Lamentablemente no tenía una palabra. Yo me quedaba impactada. Porque cada vez que el enemigo se levanta en algo, lo primero que hago es buscar qué dice Dios acerca de esa situación. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo en la palabra que es David. Cada vez que David iba a una guerra, siempre consultaba a Dios y le preguntaba qué iba a pasar. Si la iba a ganar, cuáles eran las estrategias. La única vez que David no lo hizo, le fue mal. Cuando regresó, fíjense que ganó, pero cuando regresó, se le habían metido en su campamento y se le habían llevado a las mujeres, se habían llevado a los niños y todo. Entonces, cada vez que se levanta una guerra contra ti, contra tu casa, al primero que tú tienes que salir a consultar qué dice y cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a enfrentar cara a cara al enemigo, es irte al manual de instrucciones, la palabra. Preguntarle a Dios de una vez que te dé dirección acerca de esa situación. Y Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él no te va a dejar indefenso. Y recordemos que la espada de la palabra, la palabra es la espada del Espíritu. Cuando tú lanzas la palabra, es la espada que el Espíritu va a usar ¿para qué? Para quitarle la cabeza a tu enemigo. Entonces, no somos dejados indefensos en la cara del ataque del enemigo. El Señor siempre en su palabra nos va a dejar la salida para tu situación. Siempre. Entonces, dice, ¿quién me busca? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Quien lo tenga puede leerlo. Dios te bendiga también, Steph Castro. Amén. Amén. Entiendo que los que no prenden la cámara es porque tienen alguna situación, Sí. Así que no se preocupen. Para mi gusto, me va muy bien que la tengan encendida porque qué lindo es verle las caras, el rostro, las expresiones. Pero si no pueden, tranquilo que no voy a sentirme incómoda tampoco con ustedes así, ¿sí? Lo importante es que escuchen y que entiendan lo que estamos hablando. Ajá, por favor, ¿quién lo tiene? Segunda de Corintios 2:11. Ajá. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Amén. Mira, la palabra maquinaciones significa pensamientos o propósitos. Dios te bendiga, Vanessa. Pensamientos o propósitos. Entonces, fíjense algo. La Biblia también son los pensamientos de Dios. ¿Sí? La Biblia contiene la contraestrategia contra las maquinaciones, contra los pensamientos de Satanás. Porque usted está tomando la palabra, los pensamientos de Dios contra los de Satanás. Y si Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, son pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. La palabra de Dios también dice que mis pensamientos son más altos que los tuyos. Eso
hablando Dios de los tuyos y de los míos. ¿Qué quedará cuando Satanás quiere enfrentársele a Dios con sus pensamientos? Contra sus maquinaciones, que son pensamientos. Por eso usted tiene que ir a los pensamientos de Dios. Tan importante. Cuando tienes una situación, Dios te bendiga, Vicente, y tú digas, ya va, Señor, ¿cuáles son tus pensamientos? Pensamiento contra pensamiento. Ah, Satanás, te voy a matar. Y Dios dice, mi pensamiento es vida y vida en abundancia para ti. Entonces usted se va contra él con el pensamiento de Dios, contra la palabra que trasciende tiempo, lugar y espacio, con la palabra que vaya a hacer todo para lo cual es enviada, con la palabra que es mayor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos que enfrentar, porque 2 Corintios 2:11 dice que no ignoramos sus maquinaciones, sus pensamientos no los ignoramos. Entonces está la palabra ¿qué tenemos que hacer? Enfrentar. Enfrentar. ¿Y qué es enfrentar? Enfrentar es actuar en oposición a. Porque él también te está enfrentando a ti. Él está tratando de oponerse a que tú avances, a que estés sano, a que estés próspero, a que estés bendecido, a que estés gozoso. Pero usted tiene que enfrentar esa oposición. Hermanos, yo me estoy dando a entender. ¿Sí? Sí, pastora. Sí. Sí, pastora. Ajá. ¿Por qué? Porque fíjense una cosa. Él está actuando en oposición a. Él trata de impedir, que es otra de los significados de enfrentar. Impedir que tú cumplas y que yo cumpla, que cumplamos el propósito para el cual estamos en esta tierra. Él trata de derrotar, trata de frustrar. Pero en el mundo espiritual, una contraestrategia es un plan organizado. En el mundo espiritual, Satanás trata de hacerte esa oposición. Pero el mundo espiritual tiene una estrategia, una contraestrategia, que es un plan organizado totalmente y un método que te ayuda en esa oposición contra Satanás. ¿Me explico? ¿Me expliqué? ¿Sí? Sí, plenamente sí. Entonces, esa contraestrategia que Dios tiene, por eso necesitamos irnos al Espíritu, irnos al dador del plan, irnos al Padre, que es el que sabe, es el varón de guerra, es el que sabe cómo lo vamos a hacer. Fíjense que la tierra estaba desordenada y vacía, pero había una reunión arriba. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hicieron la estrategia y después el Padre, ¿qué dijo? ¿Quién irá con nosotros? Pero Jesús se enteró primero, antes de venir a la tierra. Hablaron del plan. Por eso es importante que vayamos al Espíritu cuando se te presente una situación. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar ese plan organizado que ella tiene. Te lo va a hacer saber. Solamente con qué intención: que usted impida, que usted derrote y que usted frustre los tretas o las maquinaciones. Los tretas o las maquinaciones de Satanás. Los pensamientos de Satanás. Pero necesitamos un plan. Necesitamos ¿cómo? Hay veces que Dios te va a decir simplemente, está la marea súper alta con ese problema y Dios te dice, está quieta y espera mi salvación.
Mi estrategia en esta oportunidad, hija o hijo, es que te quedes tranquilo. Yo me encargo. En confianza está tu fortaleza. Tranquila, yo lo hago. En otra oportunidad, sí te dirá, adelante. Y no regrese hasta que le hayas quitado la cabeza. Por eso es importante ver cuál es. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en esta serie? Porque vamos a hacer una serie. ¿Qué vamos a estudiar? Esas estrategias y las contraestrategias. Cada estrategia que Satanás tiene contra nuestras vidas y cuáles son esas contraestrategias que el Señor nos da. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener victoria en áreas específicas de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque las contraestrategias espirituales para la victoria, ¿cómo vamos a tener victoria con el mundo, con la carne y con las fuerzas del mal? ¿Sí? Entonces comencemos. Estrategia de Satanás. El mundo y la carne. El mundo y la carne son territorios del enemigo. El mundo y la carne. Satanás opera mediante el mundo. Y lo vemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Quién puede buscarlo? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Amén. La canción. Así dice la palabra de Dios. Ajá, adelante. Primera de Juan, sí. Sabemos que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense que sabemos que somos de Dios, gracias Pastor Orlando, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces Satanás es el príncipe de ese mundo, de ese sistema, y como su príncipe influencia en los gobernantes. ¿Para qué? Para que haya leyes, para hacer estrategias también contra la humanidad. ¿Por qué? Porque él tiene un sistema y él es el príncipe de ese sistema. Se llama mundo. Sí. Esas son estrategias que él hace, los gobernantes. Pero hay pensamientos de Dios que nos manda a nosotros a influenciar también la parte de gobierno, ¿correcto? Con oraciones. Estableciendo los pensamientos de Dios. ¿Sí? Así que aunque él trate y ejerza esa influencia sobre los gobernantes de las naciones, tú y yo estamos para oponernos. ¿Sí? Oponernos, estorbarlo. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Él se comporta como un león rugiente en el mundo. En ese sistema, él se comporta como un león rugiente. Entonces, aquí solamente nos ilustra es la forma que él hace para intimidar. Usted escucha a un león rugir y ¿qué le va a pasar a usted? Nos asustamos, nos ponemos pila porque a mí no me va a atacar. A A correr correr. de dicho, señores. Preparamos las armas. Usted Corre, porque escucha un león, no nos engañemos. Usted escucha un león y va a salir corriendo. Esas son las estrategias de intimidación de Satanás, de causar terror. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Por qué a quien devorar? Porque él hace estrategias de terror. Él aplica estrategias de miedo en la guerra. Y el miedo, una de las cosas que causa el miedo en el ser humano, que es parálisis. La persona se queda paralizada. ¿Y qué pasa si un león, un venadito se le queda paralizado?
Se lo come. Se lo come. Se lo come. Satanás va a lanzar guerra de temor, de terror, como león rugiente, abriendo su boca. Y usted y yo decidimos si le creemos, nos paralizamos, nos aterrorizamos, o somos los que nos los oponemos en su sistema mundial. Porque si nosotros no nos dejamos atemorizar, es imposible. ¿Sí? Y vuelvo a repetir algo aquí, voy a volverlo a decir, porque me llaman muchas personas preguntando, Pastora Angélica, ¿me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Qué hago, Pastora Angélica? Hay mucho cuento con la vacunación. Y yo respeto la posición de cada persona. Pero si me preguntan a mí, Angélica, ¿usted qué hace, Pastora Angélica? Yo tengo palabra para eso. Isaías 54:10 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Es decir, el COVID no prospera y la vacuna tampoco. Punto. El que se quiera vacunar y tenga la fe de que no prospera la vacuna, vacúnese. Listo, se acabó. Adelante, hermano Pedro. Hay otro paso bíblico que dice que si aunque nos dan de beber cualquier cosa mortífera, no nos No te hará. dañará. No te dañará. A usted no le están poniendo una pistola aquí para decir, oh, la vacuna, oh Dios. No. Sí, sabemos que están preparando todo el escenario para el anticristo, pero es que antes que vengan todas esas cosas, el Señor viene por su iglesia. ¿Cuál es el problema? No, es que lo quieren matar. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el día que yo me vaya a esta tierra, el Señor es el que lo dice, porque mi vida está en sus manos. Y dice la palabra que al justo Dios lo cuida y que en lugar de él entra un impío para recibir ese mal. Cuando tenemos la palabra de Dios como arma de guerra, como tu protección, como tu torre fuerte, que es el nombre de Jesús, nada de esa, todo eso va a languidecer. Está bien, es una guerra, pero volvemos a lo mismo. Satanás usa, cuando habla de león rugiente, son las estrategias de terror. Porque un león, yo fui al zoológico el fin de semana y veía los leones, y a pesar de que estaban enjaulados, es que intimidan. Y eso que lo que están es echaditos ahí en su césped. Y usted los ve y son muy bellos, pero intimidan. ¿Qué quedará uno que ande rugiendo? Son las estrategias de terror de Satanás. Él en el sistema del mundo usa estrategias de terror. Estrategias de terror. Para paralizar, para que tú no le hagas frente. ¿Sí? Esa es una de sus estrategias. Otra de las cosas que también usa Satanás es que se viste y se disfraza de ángel de luz. Y lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 11. ¿Quién lo puede leer? Versículos 14 y 15. Hay un sistema del mundo y Satanás usa dos tipos de estrategias bien fuertes, que es la del temor y terror, como león rugiente buscando a quien devorar para paralizarte, y también usa la del ángel de luz. Cuando él ve que no te puede atemorizar con sus amenazas, él se disfraza de ángel de luz.
¿Quién tiene la cita? Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso la palabra de Dios dice que todo debe ser conforme a lo escrito. Si no está en la Biblia, perdóneme. ¿Sí? Porque aquí mismo lo habla. Entonces esa es una forma más sutil y no nos damos cuenta. Sutil. Ese es el filtro, la palabra es el filtro. Pasemos todo por la palabra. ¿Sí? Otra de las cosas que hace Satanás en el sistema del mundo es oponerse al obrar del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque todo estaba desordenado y vacío, pero la garantía que había en ese desorden era que el Espíritu Santo se movía. Satanás sabe que si está el Espíritu Santo obrando, allí se va a revelar la gracia de Dios. Y ahí van a cambiar las cosas. Entonces, una de las cosas que Satanás trata de impedir en tu vida y en la mía es el obrar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el sistema del mundo, que es el sistema de Satanás, que es el antidios, anticristo, a él no le conviene el Espíritu de verdad. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. A él no le conviene el mover del Espíritu Santo. Una de las cosas que él trata de hacer es precisamente eso. Porque el Espíritu Santo es el encargado de guiarnos a la verdad, a Jesús. Y también es el que hace que a nosotros se nos revele la palabra, que es la que nos cambia y nos transforma. Es la que hace que podamos tener la renovación de la mente, que es tan importante en el creyente. Mire, usted puede recibir a Jesús como Señor y Salvador, pero si no renueva la mente, se queda esclavo del sistema de Satanás. Y es salvo, pero un esclavito, mientras que esté aquí en la tierra. Es esclavo del enemigo. ¿Sí? Porque tiene que renovar la mente. Por eso la palabra de Dios dice, renovaos en el espíritu de la mente. Entonces, ¿dónde aflige y dónde tienta Satanás a los creyentes? ¿En dónde? En la La mente. mente. Sí, pero ¿qué usa? Dardos y flechas. Y su sistema, el mundo. Usa el temor, el miedo Así para es, paralizar. que es parte de su sistema, Sí. el mundo. El Amén. sistema del mundo opera el temor. En el reino de Dios opera el amor, todo lo contrario. ¿Sí? Ok, él siembra dudas en los corazones de los creyentes. ¿Cómo hace Satanás para afligir y para tentar a los creyentes en el mundo? ¿Cómo hace? Una de las cosas es que él siembra duda en los corazones de los creyentes, porque esa fue la primera tentación que él puso en el Edén, en el primer hombre y en la primera mujer. Sembrar duda, que es lo contrario a la fe. En el reino se mueve el amor,
En el sistema del mundo se mueve el temor, el miedo que paraliza, el terror. Pero en el reino se mueve la fe. ¿Y qué es lo contrario que se mueve en el mundo? Con eso ataca al hombre y a la mujer, con la duda. Vamos a Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Quien no tenga lo puede leer, por favor. Satanás aflige y tienta a los creyentes en el mundo. Y lo primero que hace es debilitar la fe con la duda. Esa es la primera forma, como Satanás hace para que el creyente pueda ser debilitado. Debilitarle la fe. Porque, ¿qué es la fe? El escudo que te protege todo lo demás. Toda la demás armadura. Es protegida ¿por cuál? Por la fe. Y la fe, lo contrario es la duda. La duda. Con duda, él trata de sacarte, o sea, de sacarte del reino e introducirte en el mundo que es su sistema. ¿Sí? A ver, ¿quién puede leer? Génesis 1:5. Pastora. Génesis capítulo 3, Ah. de versículo desde el 1 al 5. Amén. Adelante. Tu palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer contestó: sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Fíjense que allí el enemigo, para poderlos meter a su sistema o poder penetrar, introducirlos en el sistema de él del mundo, que hizo sembrarle duda acerca de Dios, de la integridad de Dios. Siempre que tengas una promesa o una dirección de Dios, Satanás siempre va a venir con que Dios os dijo. Te voy a dar un hijo. Con que Dios os dijo que le va a servir. Con que Dios os dijo que te va a bendecir. Con que Dios os dijo que te va a usar. Satanás siempre va a crearte la duda acerca de lo que Dios te dijo. Siempre usa la misma estrategia. Él no es creador. Él repite el diseño. Con que Dios os dijo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Primero, no te pongas a hablar con Satanás. No te pongas a explicarle. Eva cometió el error de decirle: no, él no dijo eso, él dijo fue. Pero Jesús nos enseña diferente cuando Satanás lo enfrentó. Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. Antes que Satanás le dijera, con que Dios os dijo a Jesús, Jesús le dijo, escrito está. Escrito está. Y cuando le quiso recitar la misma palabra a Jesús, Jesús le respondió, escrito está, pero conforme a lo que de verdad estaba escrito. Entonces, una de las cosas que él quiere llevar para poderte llevar como creyente a su sistema es a través de ¿qué, hermano Pedro? No entendí la pregunta, dígame. Ajá. Para él sacarte del reino, del sistema del reino, e introducirte a su sistema que usa como arma
En el engaño. El miedo, a través de Engaño. La duda. Duda. la duda, el miedo. la duda es lo primero que él va a tratar de introducir en tu vida, porque la duda te quebranta la fe. Pero ¿cómo Dios va a hacer esto? Pero Dios te dijo que te iba a sanar, pero ¿cómo? Con que Dios os dijo. Al quebrantarte la fe, te mete en su sistema. Y estamos viendo aquí que Satanás aflige y tienta a los creyentes. ¿Cómo? Con la duda es lo primero, para meterte a su sistema. En su sistema donde te domina y donde te hace saber que él tiene victoria sobre ti. Pero llévelo usted a su terreno. Llévelo usted a su terreno, que es el reino, y hágale saber quién tiene la victoria. La tienes tú y la tengo yo. Porque esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra Fe. fe. Si hay algo que hay que cuidar, mis amados hermanos, es la fe. No darle lugar a la duda. Por eso la palabra de Dios dice, llevando cautivo, preso, todo pensamiento que se quiera levantar en contra de la obediencia de Cristo Jesús. Dice que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. Y hay clases que yo he dado donde tenemos que tener cuidado que estamos pensando. Porque sin darnos cuenta, podemos estar meditando de día y de noche en duda, en incredulidad, en ofensas. Nos metió en el sistema. Ayer a mí me pasó algo impresionante. Yo decía, Señor, pero qué terquedad es esta. Un pensamiento que me venía acerca de alguien. Y ese pensamiento me perturbaba y venía otra vez y yo te llevo cautivo a la vez, te llevo cautivo a la vez, y seguía el pensamiento y seguía el pensamiento, y yo te llevo cautivo hasta que se rompió por completo, pero es que sin yo darme cuenta volvía a caer en el mismo pensamiento. Yo dije, ¿qué lucha? ¿Qué lucha es esta? Y pareciera indefenso. Pero resulta ser que así hace Satanás para que después se te enferme el corazón con una ofensa. Porque alguien dijo, porque alguien hizo, porque alguien... Él te crea todo eso para sacarte del reino y llevarte a su sistema que aflige. ¿Qué dijo Dios de ti? ¿Qué dijo Dios de tu familia? ¿Qué dijo Dios de tu salud? ¿Qué dijo Dios de tu finanza? ¿Qué dijo Dios de tu futuro? ¿Qué haces creyendo y dudando creyendo lo que Satanás te está diciendo y dudando de la palabra que Dios dijo? Córtale la cabeza, como hizo David con Goliat. Goliat estaba vociferando. ¿Y qué hizo David? ¿Quién es este incircunciso? Este no tiene pacto. Aquí el que tiene pacto soy yo. Aquí el que tiene pacto soy yo. Y hoy mismo el Señor te pone en mis manos. Gloria a Dios. La duda tenemos que desarraigarla de nuestras vidas. Porque así fue que Satanás sacó a Eva y a Adán del Edén de la gloria, de la presencia de Dios para introducirlo en su sistema, que es el que te quiere mantener oprimido, esclavizado, frustrado, atemorizado, aterrorizado. Ahora, si usted está consciente que le hace falta fe y que ha sido quebrado un poco la fe y que está empezando a dudar, le doy una herramienta rápida: ayune. Ayune. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios registra en una oportunidad cuando estaban los discípulos y toda la noche no pudieron sacar a los demonios al hijo del hombre que fue a llevarle al hijo endemoniado.
Y cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? ¿Qué dijo? Por vuestra poca fe. Aleluya. Pero este género sale. ¿Qué género? ¿Qué género? Ah, los demonios del muchacho. No. La falta de fe sale con ayuno y con oración. Santo. La falta de fe sale, la duda sale con ayuno y oración. Amén. Ayune para fortalecer su fe. Ayune para debilitar toda duda, desarraigarla de su vida. Ayune para eso. Porque ese género sale con ayuno y con oración. ¿El género cuál? ¿Qué género, Vanessa? La incredulidad. Amén, así es. Sale con ayuno y oración, señores. La incredulidad. Usted comienza a orar y ayunar y lo que se llena es de fe cuando hace el verdadero ayuno. Aleluya. Cuando el ayuno no es para vociferar, vanagloriarse, sino buscar de verdad a Dios. Santo. Debilita la carne, entonces se fortalece su espíritu y el espíritu de Dios es fe, es amor. ¿Sí? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, Satanás trata de quitarte del sistema con la incredulidad. Meterte a su sistema con incredulidad, perdón. Porque esa es la forma de debilitarte. Estoy hablando de cómo Satanás hace para debilitar a un creyente en medio de una guerra, en medio de una batalla. Amén. Otra de las cosas que hace Satanás es incitar la persecución del creyente. Perseguirte. Te sientes perseguido. Usted quiere mantenerse íntegro y lo persiguen para que te salgas de tu integridad. Te persiguen. Pone tu entorno en tu contra. Totalmente. Para meterte. Pero la palabra de Dios dice que Jesús dijo, no los saques del mundo. Es que el Padre nos necesita a nosotros allí. Pero guárdalos. Porque es que tú y yo somos la garantía de que Dios pueda tratar con los que sí están bajo el gobierno de Satanás. Eres tú y soy yo, como portadoras de su espíritu, como portadores de su gloria. ¿O me equivoco? Entonces, ¿qué? Él incita la persecución de los creyentes y esto en el mundo entero. Y lo vemos en Apocalipsis, ¿verdad? Porque dice, no temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y a veces no son cárceles naturales. A veces hasta son espirituales. Pero nosotros tenemos llaves. Usa las llaves. Use su llave, hermano. Aleluya, Santo. ¿Para qué el Señor te entregó las llaves del infierno? ¿Para qué? Para abrir y cerrar cuando quiera. Use sus llaves. Usemos las llaves. Y nosotros hemos hablado en estos discipulados de las llaves. Usarlas. Satanás trata de evitar que el creyente sea efectivo en el servicio como cristiano. Sí, fíjense que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, dice, por eso quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás trata de evitar que tú seas efectivo en tu servicio como cristiano, en tu llamado, en tu ministerio.
Bien sea como padres, como esposos. Miren, nuestro primer ministerio es nuestra familia. Y Satanás no quiere estorbar. Por favor. Ese es el blanco de Satanás, la familia. Él trata de estorbarte. Él no quiere que tú formes familia, que tú tengas familia, que tú tengas esposo, que tengas hijos. Él trata de estorbarte como esposa. Él trata de hacerte creer, y voy a hacer un paréntesis aquí porque el Espíritu Santo me lo está diciendo. Voy a hacer un paréntesis que no tiene que ver con este tema, pero el Señor me lo está diciendo que lo diga. Porque ayer estaba estudiando acerca de ella, de Noemí. Proverbios 31, versículo 22, si no me recuerdo, u 11. Vamos a buscarlo. Voy a hacer un paréntesis, me perdonan, tengo que hacerlo. Dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aleluya. La mujer Santo. que teme a Jehová, esa será alabada. Y no me estoy saliendo, puedo colocarlo también acá, porque Satanás no quiere que tú seas efectivo. Y aquí voy a hablar no solamente de mujer como sexo, sino como iglesia, que es la esposa de Jesús. Así que también va para hombres como iglesia. Satanás nos quiere estorbar. Dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero a veces tú estás temiendo a Dios. Tú estás haciendo las cosas bien. ¿Qué pasó con mi alabanza? ¿Qué pasó? Que en vez de ser alabada soy criticada. Que en vez de ser alabada soy cuestionada. ¿Qué pasa cuando tú estás haciendo las cosas bien? Pero es todo lo contrario, porque Satanás se te está oponiendo. Porque Satanás está pasando lo que dice aquí, que trata de evitar que el creyente sea efectivo en su ministerio, en su servicio. Y hablando de servicio, tu primer servicio es en tu familia. Y en este caso, el paréntesis que voy a hacer de Proverbios 31, que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Como iglesia también tú que temes a Jehová serás alabado. Noemí temía a Dios. Cuando leímos Ruth, Noemí temía a Dios. Noemí por obediencia salió con su esposo. Y por obediencia, Dios nos guarde, a su esposo. Su esposo murió en una tierra extraña y sus hijos también. Y cuando ella regresó a su país, ella dijo, ya no me llamen más Noemí. Llámenme Mara, porque Noemí era dulce. Pero Jehová ha hecho que la vida se le volviera amarga. Y hago este paréntesis porque siento en mi espíritu que hay muchas personas acá que son muy temerosas de Dios. Y lo menos que están recibiendo es alabanza. Lo menos que están recibiendo es honra. Están como Noemí, en amargura, por situaciones, por circunstancias. Pero quiero decirle que como le pasó a Noemí, que se quedó sin esposo y sin hijos, y el Señor después le dio a Obed-Edom, ese nieto que la bendijo tanto y que llegó a estar en el linaje bisabuelo de mi Jesús. Así va a ser Dios con la vida de muchas personas que están aquí y que me van a escuchar luego. Y este paréntesis lo cierro, porque siento a muchas Noemí aquí en el espíritu. Pero hoy Dios quiere que sepa que viene el Redentor, porque será vos.
un redentor. Un redentor. Y ese hijo que tuvo Ruth fue que cuidó de Noemí. Así que Dios va a sacar una gran bendición que te va a cuidar y te va a librar de todo eso que estás viviendo. Cierro paréntesis, continuamos. Mire, Satanás usa el sistema del mundo para seducir a los creyentes a pecar. Satanás usa el sistema del mundo. Oh, pobre hombres. Publicidad de un caucho y sale una mujer desnuda. Publicidad de una moto y sale una mujer. Padre Santo. Si vemos ahorita la mayoría de publicidades tienen que ver con parejas homosexuales, incitando a la homosexualidad, al lesbianismo. Impresionante su sistema. O si no, te incita al alcohol o te incita a que vivas drogándote, bien sea con pastillas, con fármacos o de verdad la droga. Es impactante su sistema. Pero cada quien es atraído por su propia, dice la palabra, concupiscencia. Lo que tienta a uno, perdón, no es lo que tienta a otro. Entonces, para esto el Señor nos dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿Quién lo puede leer? Amén. Primera de Juan 2, 15 y 16 dice así la palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Amén. Esa es la solución. Amar a Dios y no amar al mundo. El sistema del mundo. Amar a Dios de manera tal de que nada de lo que haya. Yo conocí a alguien, no voy a decir lo que él era, perdón, lo que él es, y él les hablaba a su congregación y le decía, para mí la tentación no es una mujer, para mí la tentación no es la droga, para mí la tentación es matar. Dios mío. Porque en el mundo había sido un sicario. Y después servía a Dios y Dios lo usaba poderosamente. Aleluya. Para él, por eso le digo, cada quien es atraído por su propia concupiscencia. Lo que tienta a uno, fíjense, él decía, para mí la tentación no son las mujeres. Pero la tentación para él era matar. Imagínense, ¿no? Tremendo, ¿no? Como dice Pastor Roger, tremendo. Tremendo. Entonces, mira, Satanás siempre, tenemos que saber que Satanás combate en contra de la mente, Satanás combate contra la lengua, el espíritu, el cuerpo y todos los muros espirituales que tú puedas tener. Satanás siempre va a estar combatiendo. Todo el día, las 24 horas al día, él está, mire, porque él sabe que le queda poco tiempo, está desesperado. Está desesperado. Mientras que tú y yo estamos esperando a Jesús, que viene por segunda vez por su iglesia, y o nos vamos con él, Satanás está desesperado porque le queda poco tiempo. Eso sí, él no quiere estar solo en el infierno. Él está desesperado porque alguien lo acompañe. No nosotros, en el nombre de Jesús. Dígame, hermano Pedro.
Aquí en Génesis 2, capítulo 1, hay una cosa importante que dice la Biblia, que dice así: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea, va con el título que ha dicho usted, batallando, porque si no hay, si hay batalla, se sabe que los pueblos, cuando su historia dice la guerra de sus países, o sea, el ejército. Vemos que en todo el campo que hizo, toda la creación que hizo el Señor le llamó ejército, por algo que estamos hablando de este tema. Porque habló del león, de la gente que tiene, es la persona que es la más inteligente, le llaman el animal más inteligente. Por algo tenemos batallas grandes y poderosas todo el tiempo, que somos el ejército de Dios, tanto los animales como las cosas. Y como él siempre tiene el paralelo de la verdad, él es como león rugiente, él no es el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, ese es el verdadero. Ese es el verdadero, pero ese sí es un rey. Él no anda por ahí rugiendo por rugir. Él... ese sí termina todo. Mira, Satanás usa la carne para que cosechemos corrupción. Satanás usa la carne para que cosechemos corrupción, para que cosechemos podredumbre, perversión en la vida del creyente. Él usa y trata de usar la carne. Por eso el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne se gana corrupción. Y el apóstol Pablo, hablando de esto, con los pecados de la carne, que dice en Efesios capítulo 4, versículo 27, dice: ni deis oportunidad al diablo. No des oportunidad al diablo. Mira, es una advertencia de no dar lugar, literal, derecho legal al diablo. ¿Sí? Porque con la carne tú le das derecho legal a Satanás. Derecho legal a Satanás en tu vida. Entonces, debemos escapar del lazo del diablo. Dice segunda de Timoteos, capítulo 2, versículo 26, dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Escapen del lazo. Fíjense que hay un salmo que dice: él te librará del lazo del cazador. Es mejor, yo tenía un pastor que decía, es mejor que diga, aquí corrió y no aquí cayó. Usted sabe cuál es su tentación. Si su tentación es pelear, evite. Si su tentación son las mujeres, evítelo. Si su tentación es la contienda, evítela. Es mejor que diga aquí corrió y no aquí cayó. Si su tentación es mentir, es mejor que diga aquí corrió y no aquí cayó. Sí, usted sabe con qué lucha usted. Ay, cuidado, es que aquí siento que hay muchos santos. Todos somos santos, pero siento ya el espíritu de santurrón. ¿Ah? Sentí el espíritu de santurrón. Mire que el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Todo que idolatrían a sancocho. Y la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le he contado por pecado, para el Espíritu Santo no. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es tan fácil pecar. Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hermano, usted sabe hablar, ¿verdad? Sabe predicar. Y todos los días se consiguen 1000 personas, tantas personas, a todas les predicas, tú sabes hacer lo bueno, ¿por qué no lo haces? No es condenación, no es legalismo, pero les quise poner este ejemplo porque es tan fácil pecar.
como que es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Usted sabe callar y si habla más de la cuenta está pecando. Es muy fácil pecar. ¿Sí? Necesitamos la gracia para no hacerlo. Pero la palabra de Dios aquí te dice que Satanás usa la carne para que coseches corrupción. Entonces, ¿qué tú debes huir? No proveer para esa carne. No proveas. Si tú sabes que Dios te sacó del chisme y ves a la persona con la que chismeaba, valga la redundancia, cruza la calle, salúdala desde lejos, sigue de largo. Porque no es chisme nada más. Eso es hechicería. Y hablamos mucho de brujería, pero la lengua es hechicería. No proveas para las obras de la carne, no proveas para la carne. Deje el chisme. Yo no sé por qué está haciendo mucha énfasis en el chisme. Deje el chisme. Deje el chisme. Vuelvo a repetirlo. No proveas para tu carne. Porque es que cuando decimos carne, solamente nos vamos a la parte sexual. Una pregunta, pastora. Dígame, hermana Águila. Chisme sería encontrarse dos personas y hablar de una tercera que no está presente. Ese ya es chisme. Correcto. Sí. Al no estar presente ya es chisme. Claro. Sí. Hablar Gracias, mal. Pero mal, pastora, mal, porque si tú Mal, eres- hablar mal, claro. sí, Ay, mira, yo te voy a decir esto, hermano Pedro, porque es que, ¿sabes? Tengo algo que decirte de Yajaira para que oremos. Sí. Espiritualizan el chisme. Lo que quieren es soltar la lengua. Pero es para que oremos, hermano Pedro. Ay, tú tienes al Espíritu Santo. En tal caso, porque yo le podría decir, hermano Pedro, ven, vamos a orar por tal persona que tiene esta necesidad. Chévere. Te voy a decir, mira, tú sabes, es que se fue, tal persona se fue con otro hombre, pero te lo voy a contar para que oremos. ¿Por qué los detalles? Carne. Carne. Y espiritualizan. Lo espiritualizan. ¿Mm? Y lo que está en esa carne, viva. ¿Mm? Y es hechicería. No puede ser. Ay, y lo peor, y para avanzar, ¿no? Lo peor es que agarra a la otra y dice, ¡ah! Yo hasta lo soñé, yo sabía. Ay, no, es que yo se lo vi. Ay, Señor, guárdalo. Él hasta lo profetiza entonces. Ay, sí. Satanás usa la carne para cosechar corrupción. Y cuando hablamos de carne, vuelvo a repetir, sí, es muy fácil, la parte íntima, sí, la parte sexual, sí, pero hay otras como esa, que no se ataca y abunda en el pueblo de Dios. Y son las pequeñas zorras que dañan en el huerto. Y cuando se está hablando incorrectamente de alguien, Pastora Angélica, dígame, Y la hermano. murmuración. Dígame. disculpe. Cuando usted dice, cuando sueñan, y dijo algo que, porque yo siempre tengo sueños, pero sé que provienen del Señor. Pero Bueno, no yo- todos los sueños sé que Ajá. provienen de Dios, Ujú. porque siempre cuando tengo una revelación, no solamente lo tengo despierta, sino que cuando duerme, aunque cuando estoy durmiendo, después cuando me despierto lo veo. Sí, hemos hablado acerca de los sueños, ¿verdad? Que Dios habla por sueño, eso no lo estamos
Eso es sin duda, Dios habla con sueño, por revelación. Ahora, a veces Dios te permite un sueño para mostrarte algo que el enemigo está haciendo y solamente necesita es que tú ores para darle ilegalidad a Satanás de hacer eso. Otras veces es el mismo diablo presentándote sus planes para que tú se los apruebe, y hemos aprendido acá en el discipulado que debemos negarle permiso. Porque él Exacto, hace porque diseños, si él hace diseños en el lavador y después necesita autorización. Mira, Satanás, lo digo en otros discipulados, Satanás hace los diseños y ya no necesita ir a la presencia del Padre a pedir permiso como lo hizo con Job. Simplemente usted es autoridad delegada en la tierra. Satanás le presenta un diseño de destrucción de cualquier persona y usted comienza. Usted decide si le da autorización o si le niega permiso. Porque usted es la autoridad delegada. Entonces, los sueños, a ver, que a veces tenemos sueños, porque yo también los tengo, de alguna cosa incorrecta, alguna cosa mala, usted puede, si es el enemigo, usted le niega permiso. Y si viniera de parte de Dios, usted puede hacer como Abraham, interceder, negociar de manera tal de que no suceda eso. Amén. Sino orar por esa familia. Pero el detalle está en cuando pasa esto de la carne, que entonces tienes un sueño y llegan con el chisme. ¡Ah! Yo también lo soñé. Sí, es verdad. Epa. Exacto. Proveyendo es para la carne. Sí, a eso me refiero, Joana. ¿Sí me expliqué? Lo que le pasó a Eva, lo que le pasó a Eva, por estar hablando. Obviamente Dios va a usar los sueños. Lo único es que no proveas para la carne. No proveas para la carne. Porque siempre que hablamos de carne, la mente rapidito le viene la parte sexual. Exacto. Pero la lengua. Y ahorita asesinar no es como Caín que asesinó a Abel. Es que al hablar de alguien, nosotros le estamos asesinando su reputación. La murmuración. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿sí? Cuidado. Mira, Dios es tan delicado que en Malaquía él dice, te escuché lo que estabas hablando. Tus palabras fueron duras contra mí. Estaban hablando dos personas y Dios dice, yo les escuché cuando hablaron contra mí. Y Él es Dios. Sus palabras han sido duras contra mí. Mira, Satanás usa entonces la carne, nosotros no debemos darle oportunidad, más bien tenemos que escapar de lo. Cada vez que le viene, yo no sé, padre, estoy haciendo un énfasis aquí. Cada vez que venga una persona que usted sabe que tiene problemas con la lengua, que es chismoso, yo le voy a dar una recomendación. ¿Por qué? Porque Satanás está usando a esa persona para lanzarle lazos de él. Y un lazo es para ¿Le puedo tenerla. hacer otra pregunta? Dígame. Hay una persona que sabe que los ministerios que yo tengo, y yo soy una persona que el Señor a mí me salvó de un sexto piano que yo me caí. Gracias a Dios camino, y digo gracias a Dios porque no estuviera aquí si no fuera gracias a Dios. Porque doy todas las gracias a Él, y yo dije al Señor cuando estaba muriéndome, solo quería ver a mi hija. Y esa persona hoy día me dijo algo. Lo que me vas a decir, lo que me vas a profetizar, me dijo así, no me interesa. Pero dentro de mí yo me cogí y callé y dije, no lo voy a hacer yo. Yo dije, todo lo dejo en manos de Dios. ¿Qué debería hacer en ese instante yo, cuando esa persona me dijo eso? Que no le profetizaras.
No, porque él sabe que yo soy una profeta. Y esta persona me dijo, ¿qué me vas a profetizar? Porque él no es creyente, es ateo. Bueno, está bien, mi amor, lo que hiciste, porque la palabra de Dios dice que no le echemos las perlas a los cerdos. En parte. Así de sencillo. Estuvo bien. Dice la palabra que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces, ¿para qué le vamos a echar la perla a los cochinos, a los cerdos? Amén. Entonces, fíjense una cosa, Satanás opera mediante los demonios, pero también opera a través de la carne. Y hace que operen juntos. Pastora, disculpa. Es Mariví, hola. Mira, hay algo que yo esta semana he estado pensando mucho, ¿no? Y acabas de hablar de lo del chisme, ¿no? Pero el chisme no solo se da a nivel personal, y te lo digo porque me pasó y lo sentí de Dios y decidí bloquear una cantidad de personas increíbles porque utilizan las redes sociales realmente para hacer ese daño, incluso el estado de WhatsApp, todo. Y es una cosa que tú dices, Dios mío, o sea, hasta en esto nosotros tenemos que alejarnos. Yo me sentí tan abarrotada, llegué a bloquear casi 50 personas ahorita, y esta semana he tenido una paz que no te imaginas, ¿verdad? Porque el chisme, sobre todo entre la familia y los que estamos afuera, en otros países, ¿no? Entonces, no estamos allá. Entonces, todo eso te pone peor, ¿no? Te empeora la situación del estatus que tú puedas tener en ese otro país. Pero entonces utilizan esas redes sociales para hacer toda la cadena completa del chisme. Y hasta de eso tenemos que alejarnos. Eso es ser sabio, porque el sabio ve el mal y se aparta. El necio pasa y recibe el daño. Ciertamente, Satanás es un sistema. Entonces, todo esto de las redes, si lo usamos de bendición como ahorita, que estamos aquí retroalimentándonos en la palabra de Dios, va a ser de bendición. Pero si tú comienzas a escudriñar todo lo que las personas dicen de ti y empiezas a escuchar los detalles, te vas a enfermar. Mira, lo más sabio que hiciste fue eso, bloquear, porque si no se está, si no te va a edificar, lo mejor entonces es cortar todo. Pero ¿sabes qué error pasa? No proveáis para la carne. ¿Qué tal si yo agarro un perfil de alguien que sé que me tiene rabia, que sé que le molesto, que sé que habla mal de mí y empiezo a verle el perfil para saber todo que lo que está escribiendo de repente hasta ni siquiera lo está haciendo conmigo, pero como el enemigo ya probé para la carne, entonces me dice, y colocó algo y ya yo siento que es conmigo. Porque es que ya caí en el juego del enemigo. Lo mejor es hacer como hizo Mariví. Corto todo esto, me deshago. Así no solamente las amistades virtuales, sino las que son reales. Hay amistades que son provisión de Satanás para tu carne. Representan una tentación para chismear o para caer en tentaciones de otro tipo. Corta eso, mi hermano. Corta. Desliga. Pastora. Dígame, hermana Gisela. A mí me sucede algo muy particular, ¿no? Que yo he perdido mucha gente a mi alrededor, precisamente porque yo me he autoevaluado, ¿verdad? Y yo digo, ¿será que yo no tengo tema de conversación interesante? Bueno, siempre termino hablando de Dios y de mis testimonios, que es la forma más contundente de llegar a las personas, ¿no? A través del testimonio. Y es porque yo digo, Dios mío, pero ¿cómo se pueden reunir para destrozar a la gente? Porque lo que veo es ese tipo de conversaciones y es fuerte porque no hay nada, como dice usted, pues nada edificante allí, nada que alimente el espíritu. Y yo lo que hago es callar y me retiro y de hecho ya no me invitan a ninguna parte. Ya yo digo, deje de ser interesante, ¿qué es lo que pasa conmigo? Pero la palabra de Dios dice que no podemos estar dos juntos si no nos ponemos de acuerdo. O tú te pones como ellos o sencillamente no hay acuerdo. O ellos se ponen como tú. Si no se van a poner como tú, sencillamente es mejor cortarlo.
Y no es que nos vamos a hacer enemigos de ellos, no. Simplemente No. que no podemos ya estar en el poder del acuerdo. Y allí nosotros tenemos que ser muy radicales en esto. ¿Por qué? Porque el universo fue hecho por la palabra de Dios. Esto lo sabe Satanás. Por eso Satanás necesita personas hablando contra tu vida. Porque él necesita a alguien autorizado en la tierra, que es el ser humano, que es el que le dieron el poder de la palabra para poder desatar la palabra, venir un demonio, agarrarla y llevarla a cabo. Por eso Satanás usa la carne para que empiecen a hablar. Dime, Elizabeth. Pastora, ¿y qué hacer en el caso de familiares un poco más cercanos, ¿no? No solo de amistades lejanas que bien puedes decir chao, pero por ejemplo primos, primas, y supuestamente Hermano. también cristianos, pero que están un poco atados y entonces son bien fácil herramienta de Satanás para ser usados y hieren y uno ya no sabe qué hacer porque uno quiere ayudarlos para su liberación, pero algunas veces no sé, al final ya, de verdad, yo optado por orar y algunas veces callar, pero no puedo decir que los voy a bloquear porque son parte de mi familia. Sí. ¿Qué hacer? En ese caso hay varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía a alguien muy cercano que con la lengua era latigazo para mi vida. Hablaba y eran latigazos lo que yo sentía en mi vida. Llegó un momento que el Señor me dijo, cada vez que vayas a hablar con esa persona, ponte la coraza de justicia, cúbrete con la sangre de Cristo, levanta el escudo de la fe de manera tal que nada de lo que diga te pueda tocar. Porque cierra los oídos espirituales. Y comencé a debilitarlo de esa manera. Cierro mis oídos espirituales. Porque yo sentía que cada palabra era latigazo para mi vida. ¿Sí? Entonces sí hay personas que lamentablemente no te la vas a poder quitar porque hay mujeres que el problema lo tiene el esposo con la lengua. Y el hombre cuando habla, Padre Santo, el golpes a esa o hijos. ¿Cómo haces tú para bloquearlos? Más fácil son los de internet para bloquear, pero a los que están cercanos de ti, ¿cómo? Entonces, primero dice, si lo puedes evitar, evítalos. Trata de hablar lo necesario, pero si, juro, tienes que comunicarte con ellos, interactuar con ellos, cúbrete. Levanta los muros, ponte que siempre tu armadura esté puesta. Y hablamos de la armadura, que no es quitármela y ponérmela, es hacer de mi armadura mi vestuario. Y también nosotros tenemos que saber algo. Corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te aborrecerá. Usted corrige a alguien que no quiere escucharte, así sea tu familia, y lo que vas a levantar, como dice la palabra, es al escarnecedor. ¿Quién es el escarnecedor? El que habla mal de ti. No eches las perlas a los cochinos. No le echen, recoja sus perlas. Yo recojo mis perlas. Yo literal recojo mis perlas. Si la he lanzado, recojo mis perlas. Es mejor que estén encima de mí que tenerlas desperdiciadas por ahí. ¿Quién es el que sabe que tiene una perla? Usted. ¿Quién le da el valor a la perla? Usted. ¿Qué hace usted lanzando una perla a un cochino? Si el cochino no sabe que es perla, ¿quién sabe que es perla? Eres tú y soy yo. ¿Sí? Revisémonos también. Ya te doy el chance, mi hermana Liliana. Revisémonos también, porque a veces también somos golpeados con esas palabras y somos golpeados por ellos porque también queremos la aceptación de esas personas en nuestras emociones. Entonces debemos trabajar con nuestras emociones de manera tal que no nos hagamos dependientes de esas personas en afirmación, en tantas cosas. Simplemente nunca vas a conseguir que te amen porque no quieren lo que tú tienes. Adelante, mi amada Liliana. Amén, amén. Yo le quería decir, pastora, que creo que debemos de autoanalizarnos porque estamos siempre muy pendientes de lo que nos dicen, pero a veces también nos sentimos agredidos sin que nos agredan, porque pienso que a veces opera algo en nosotros y ya nos sentimos como que aquella persona habla de nosotros. Y ahora con estos medios de WhatsApp,
que ahí uno no ve el tono de hablar, no está mirando a la persona y uno interpreta aquel mensaje pues según el corazón que uno tenga. Entonces lo recibe a cómo está su corazón. A veces he estado en algún grupo y el mensaje que se ha puesto no ha sido para tanto, pero la otra persona lo ha recibido de una manera inadecuada. La cosa no. Entonces pienso que debemos primero autoanalizarnos nosotros, ¿verdad? Porque eso del chisme, eso también está en nosotros. Yo lo reconozco y caemos sutilmente y tenemos que primeramente nosotros ponernos a cuenta con el Señor y mirarnos que sutilmente caemos, que miramos siempre al que nos hace daño, al que, uy, me dijo, y uno termina una conversación y dice, wow, Señor, si hablé cuando esta cosa no venía ni al caso y solté aquello y uno se siente mal. Y uno también es chismoso. Y es un pecado que está oculto. Uno ve al hermano con su falda tan larga y ve a su hermano tan santo y ese pecado de chisme está tan oculto porque pues ya no vemos lo que está tan evidente. Ese pecado se va transformando. Así que creo que debemos de reconocer nosotros mismos que a veces somos chismosos. Y llega un momento en que puedes estar chismeando contigo mismo. ¿Cómo sería eso, pastora? Con uno mismo. Miren esto, la palabra de Dios dice que donde están dos o más reunidos, en el nombre de Jesús está ahí, porque son dos o más. Entonces ya va, espérate. Amén. Es que Él ya te ve, mira, tú eres espiritual, mi cuerpo, pero en uno, tú solo ya eres listo para que Él esté ahí contigo. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿O lo vuelvo a repetir? Por favor. Tú eres espiritual, mi cuerpo. 3 en 1. Somos tripartitos, ¿verdad que sí? Sí. Ya contigo solamente, ya el Espíritu Santo está allí para que hagan congregación. Donde están dos o más reunidos en su nombre. 2 o 3 en su nombre, lo que pida será hecho. Resulta ser que tú puedes chismear contigo mismo. O cuando estás hablando, pensando mal de una persona que estás haciendo. Y tú mismo estás hablando y estás criticando y estás cuestionando. Es lo que está hablando mi hermana Liliana. Dice la palabra que la lengua es un mundo de maldad. Pero ¿qué tal cuando ya no hablas con otros, sino que te hablas a ti mismo de esa persona? ¿Qué tal? Por eso es que la palabra no ha llegado a la boca y ya Dios la conoce porque sabe lo que hay en el corazón. Mire, usted a veces habla mal hasta de usted misma, sin darse cuenta. Se auto está hablando mal de usted. Y en el espejo ya también es chisme. Pastor, a veces somos hasta piedra de tropiezo para otro, que nada más comentando que creemos. Vamos a ser más conscientes. Y sabe que todos los temas nos llevan a los temas que siempre tratamos, que es la lengua y la mente. Porque sin que usted se dé cuenta, o sea, es que no puede ser algo, aquí tenemos que aplicar la ley de la repetición, porque no se nos puede olvidar que tengo lengua como pluma de escribiente muy ligera, es decir, rápido escribe algo. Y si yo escribo algo y soy autoridad y soy embajador, estoy lanzando decretos. Y acuérdense que Satanás necesita una palabra para ejecutarla. ¿Y quiénes son los que hablamos? Él no ejecuta las palabras de los ángeles, no puede los ángeles. Se ejecuta la palabra que tú y yo hablamos porque somos los embajadores de Dios. El tema es muy largo. Para la semana que viene vamos a hablar de cómo operan juntos Satanás y la carne. Ya comenzó. Seguimos
con la serie de la batalla. ¿Cómo se llama el tema? ¿Quién me lo dice? Batallando con el diablo, la carne. Y con el mundo. Batallando Con el mundo, la carne y el diablo. La semana que viene vamos a ver cómo operan juntos la carne y Satanás. Adelante, hermano Pedro. Pastora, quiero recordarle algo importante. En la fecha que tengo el primer discipulado grabado el 9 de febrero, así que estamos a punto de un año de aniversario. ¡Ay, gloria a Dios! El 9 de febrero entonces hacemos, caiga martes o no, hacemos Festejamos todo el mes. Festejamos. Ah, bueno, está bien. Un aperitivo. Ah, sí, con un aperitivo. Bueno, qué bendición. Pastora, una última preguntita. ¿Se puede trasladar este tema del chisme en la oración? Claro. Tengo un el chismoso con el Espíritu Santo. Claro, O sea, fíjate una cosa, y lo pongo como ejemplo. Tengo una amiga que ella me da su testimonio que todo el tiempo iba a la presencia de Dios a quejarse de su esposo. Señor, y no sé qué, y a quejarse. Y llegó un día que el Espíritu Santo le dijo, no me hables nunca más mal de mi hijo. La oración se había vuelto una queja contra su esposo. Un chisme. Ya va, una cosa es que yo vaya, mira, Padre, me ofendieron. Padre, mira, yo vengo ante tu presencia, Señor. A mí cuando pasó esta situación, esta palabra que dieron, Señor, eso dolió mi corazón. Padre, yo la perdono a esa persona, pero te pido que me sanes esta herida. Eso es diferente a que usted vaya todos los días, Padre, mira que mi hermano me hizo tal cosa. Dios mío, él es un padre. Y los que tenemos varios hijos sabemos que si a mí Samuel me viene a acusar a Esther, me molesta aunque tenga la razón. Y viceversa. Porque el acusador de los hermanos se llama Satanás. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios para llevar esto a la presencia de Dios. Señor, mira, y tenemos que hacerlo porque en las relaciones son difíciles. Entonces yo puedo ir, Padre, pero él ve la diferencia, él ve la motivación del corazón. Señor, yo quiero decirte esto, mira, a mí me ofendió tal cosa, Señor. Yo te pido, sana mi corazón. Yo una vez tenía una situación con mi esposo y yo dije, yo no voy a hablar con el Padre, yo necesito a mi amigo. Yo hablo mejor con Jesús como mi amigo y le planteo esto, porque el amigo, ¿cuál es la diferencia de un verdadero amigo? Si yo soy amigo de una pareja y uno de los dos me dice algo, si yo soy amigo, yo voy a hablar con la otra persona. Si los amo. Y como Jesús es buen amigo y nos ama, ahí la cosa va a ser diferente. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero Jesús es aquel que todo lo llena en todo. Él es el hermano mayor, Él es el abogado, Él es el sanador, es tu amigo. Lo que necesites, Él lo ves. Entonces, ¿qué pasa? Todo es la motivación. Y sí, fíjate a esa amiga mía que ella me dijo, mira, pero es que me regañó tan fuerte el Espíritu Santo que me dijo eso. Me dijo, nunca más vuelvas a mi presencia para hablarme mal de tu esposo. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque el tema es muy largo y ya por hoy estamos bien. Vamos, la semana que viene continuamos con cómo operan juntos Satanás y la carne. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Quiere alguien decir algo? ¿Quiere acotar algo? ¿Algún testimonio? ¿Algo que quieran compartir? Pastora, pasó algo
de un grupo, ¿sí? Y fue tan fuerte lo que se hizo en ese grupo contra alguien que el Espíritu Santo nunca le ha permitido volver a ingresar a ese grupo. A ti. Bueno. El Señor nos cuida, el Señor nos guarda, el Señor quiere, mira, no, Dios quiere que nosotros guardemos siempre nuestra atmósfera, la atmósfera. Y la contienda, tenemos que salirnos de la contienda. La contienda es terrible, 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 terrible. He comenzado a leer sobre el enojo. El enojo, estoy buscando un libro que me recomendaron acerca del enojo, porque habla mucho como raíz de amargura, y el enojo es causante de muchas cosas. Entonces... Pero, ¿sabe algo, pastora? Lo que yo le quería hacer, o sea, recalcar en este caso, era que yo no sabía, ¿sí me entiende? Imagínate. Yo no sabía, ¿sí me entiende? Yo... Es que el Espíritu pues como Santo... usted nos ha enseñado siempre el Espíritu Santo, o sea, ni a derecha ni a izquierda, ¿cierto? Entonces, Espíritu Santo, yo quiero participar y no. Sí, porque es que el Espíritu Santo, Él es íntegro. Y a Él no le gusta, a Dios no le gusta eso, los chismes, las críticas. ¿Ustedes han leído en Malaquías donde Él dice, tus palabras contra mí han sido duras? Y Dios es tan poderoso y todo, y que un Dios tan grande diga, oye, tus palabras contra mí fueron duras. Él sabe lo que duele una palabra, entonces. Él sabe. ¿Ustedes han leído esa parte de la Biblia donde dice eso? Tus palabras contra mí han sido duras. Mire que Dios escucha todo. ¿Ah? Ya les voy a decir dónde. Aquí, Malaquías. Hasta lo que va a decir, lo que vamos a decir la próxima semana. Fíjense lo que dice acá. Malaquías capítulo 2, versículo 17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces, ya va, pero hay otro lugar donde dice, tus palabras contra mí han sido duras. Ya va. Ya va. Ajá, aquí está. El capítulo 3, versículo 13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Wow. Dice Jehová, y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues bien, ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, señores, chismearon contra Jehová. Imagínate, hablaron cada uno a su compañero. Dios sabe lo que estamos hablando con nuestros compañeros. Y dice, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hermanos, ¿qué les parece esa palabra? El Señor está haciendo énfasis muchísimo. Pastora Angélica, el libro que usted dice, no sé si se llama Sanidad Interior y Liberación, que habla del amor, de la falta del perdón, y es algo porque yo tengo un grupo de oración. No, este se llama exactamente enojo. Se lo voy a pasar por el grupo para que el que lo consiga, si lo tiene, me lo facilite, porque, y el que lo pueda leer, que lo lea, porque es una bendición. Si me dice cómo se llama el libro, yo se lo puedo conseguir. Se llama así, enojo, pero le voy a pasar el autor. Se llama El enojo. Sí, ya lo conseguí, ya se lo paso, pastora. ¿Por PDF? ¿En PDF? Sí. ¡Gloria a Dios! Dios es grande. Vamos
vamos a leer ese libro, mis amados hermanos, se los recomiendo como literatura. Vamos a leerlo, porque apenas alguien, mi hermana, me dijo de algunas cosas y la evaluamos juntos y dijimos, "Oh, Dios mío, esto hay que leerlo, pero y pasárselo como un escáner en nuestras vidas, ¿sí? El enojo hace que no recibas tus milagros por amargado. Aleluya. Con el enojo se No debilita recibimos. tu fe y no recibes tu milagro. Y no nos podemos dar el lujo, ¿sí? Vamos a orar. A ver, Yajaira, ¿quieres orar? Tú sabes que yo soy muy pragmática. Y oro muy poquito, ora tú, ora tú. Los bendigo, Mira, mis tú amados sabes que hermanos. después, bueno, mientras esto es un inciso, y disculpa porque sé que hay gente que a lo mejor por la hora, pero, bueno, que ya es para nosotras. Mientras tú estabas hablando, después quizás en un espacio, todo lo que estabas hablando de hoy, de las estrategias de Satanás y las contraestrategias, yo lo estaba, o sea, tú estabas hablando y yo lo estaba traspolando a lo que está pasando ahorita. Y o sea, es la película, pues exactamente, ¿no? Los medios, el miedo con el coronavirus, o sea, todo está, si tú lo traspolas exactamente, es un sistema, lo mismo. Es un sistema. ¿Cuántos creyentes no se les ha debilitado la fe con esto del virus? Claro, y eso es una estrategia. La otra, los medios. Y hay y las películas de algunos actores de Hollywood, aunque tú no lo creas, te lo dicen. Sí. Sí. Yo ahora le estoy como No parando. mires arriba, una película que... Bueno, esa es increíble, pero acabo de ver 12 monos, que es de unos locos, y Brad Pitt le dice a él, mira, todo está ahí, y señala la televisión, los medios, o sea, como por ahí es donde te meten todo. Y dime tú qué persona hoy en día no está pegado a un device. Entonces tienes que estar, sobre todo los jóvenes. Y lo de, tú dices de los homosexuales, ojalá que fueran homosexuales, el transhumanismo. Amén, sí. El transhumanismo que ahorita está existiendo, sobre todo en Canadá, que la gente quiere ese caballo, quiere ese gato, o sea, es una locura total. Y lo están permitiendo en las escuelas. El feminismo, todas esas cosas, todos esos movimientos que son peores que los mismos. Entonces tú estabas hablando, por eso desvirtuando el diseño. Te estaba escuchando con atención, que si mientras tú estás hablando, yo lo estaba ubicando en lo que está ocurriendo ahorita, y todo está ubicadísimo. Todo. Claro, ¿no? Y tenemos que ser una iglesia sabia y una iglesia entendida. Tenemos que ser, porque no vamos a escondernos. Yo no puedo agarrar a mis hijos y escondérmelos detrás porque el sistema me los puede dañar. No, porque no pueden vivir, pues simplemente tienes que saber vivir en esto. Aplicarles la palabra. Dice Exacto. Deuteronomio capítulo 6. Lo que pasa es que aquí nos quedaríamos toda la noche. Capítulo 6. Claro, por eso te dije que solamente rapidito, mira, es un tema que Deuteronomio capítulo 6, con respecto a los hijos, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, la ley de la repetición, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ahí está todo. Aplicarle y explicárselas bien qué quiere decir, porque si la toman a veces así, acuérdate que todo está escrito en muchas fábulas, ¿no? Probablemente Adán y Eva pecaron porque en esa época no existió el profeta Jesús quien nos dijo la verdad. Ellos aquí todo radica en que nosotros le enseñemos a ellos a desarrollar el escoger vida y no muerte, bendición y no maldición. Claro, y entender qué es lo que tienes que hacer. Cuando digan de Satanás, que no es que piensen que es un diablo rojo, así como el diablito es un debur, no, Satanás es esto. Se te puede presentar como ángel de luz. Claro, pero llevarlo en la tierra, que Satanás, por lo menos Satanás ahorita, son el Silicon Valley, por ejemplo. ¿Ves? Sí. Eso lo entendemos nosotros, pero a lo mejor un niño se imagina el diablito donde hubiera así rojo con... Entonces, si no lo ven, Satanás no existe. No, sí existe, pero está representado en... Con la maldad.
cada uno sabe el lenguaje que tiene con sus hijos y cómo puede hacerlo. Sí, claro, claro, No, claro. mira Yo lo que ahí dice sí la no me palabra. meto, pero Mira lo que por dice eso la me palabra. pareció interesante porque mientras tú hablabas yo estaba, era como que chiqui, tú sabes como yo soy bien piqui, ¿no? Estaba, era como esto es esto. Y estamos ahorita en esa época. Sí, es cierto. Dale. Bueno, Eh, oremos. Y vamos a orar. Y dice la palabra: que esté falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien es abundante en darla. Así que usted sabe cómo hablarle a su hijo, en qué lenguaje, cómo llegarle, porque lo que dice Yajaira es verdad. Por ejemplo, hay algunas personas que usted le puede hablar directamente, mira, Satanás, y ya esa persona va a saber que representa no el diablito Wonderwork de una marca que hay en Venezuela, sino que es todo un sistema de maldad que te hace no amar a Dios y tampoco a tu semejante y te hace ser egoísta. Entonces, y te pero hay diré, otros... Angélica, que lamentablemente lo han logrado, porque yo no sé en Italia, pero aquí en España la gente anda con un miedo que se va a morir. Yo el otro día le dije a una señora, si sigues así, sí te vas a morir, a mí no se me va a pegar nada, porque me formó un lío porque me bajé un momentico la mascarilla. ¡Ah! O sea, el pánico se lo metieron en las venas, entonces se va a morir, pero porque ella misma está con ese miedo, yo no. El enojo también, con el enojo, la ira, la rabia, la tristeza, la depresión, fíjate cómo han necesitamos deprimido. a Dios. Sin duda, necesitamos a Dios. Bueno, vamos a